Lo que escuchaban era el talento de nuestro invitado, el pianista, director del Conservatorio de Santiago, Orión León. ¿Cómo estás, Orión? Querida Antonella, muy contento de estar acá. Bueno, bienvenido nuevamente y recibimos a Orión a propósito de que desde principios de año están realizando una serie de conciertos en Sala Máster y la nueva encuentro va a ser este jueves 27 de julio a las 20 horas, estrenando la suite de Zero Gravity, Cronopios, de la cantante y educadora chilena Tatiana Mora, y además entiendo que van a estar haciendo un homenaje a Thelonious Monk. Totalmente. Vamos a estar haciendo siempre 2 repertorios y este jueves vamos a sumergirnos en Monk, en este genio musical que funde el mundo del blues, el mundo del jazz, y que en Estados Unidos es muy importante porque de alguna forma yo cuando llegué allá lo entendí como que era la Violeta Parra de ellos, que era alguien que había generado mucha investigación con respecto a los ancestros para poder llevarlo a la vanguardia, y que es un poco lo que suena en Violeta con las anticuecas. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, eso nos ayuda mucho como ensamble para poder nutrirnos musicalmente. Y paralelo, nuestra cantante, la Tati Mora, va a estar realizando una obra, compuso hace unos meses, todos los meses nosotros, o cada 2 meses estamos estrenando obras, y ella escribió esta obra inspirada en el libro de Julio Cortázar, Cronopios. Cronopios y Famas. Claro, y Famas. Historias de Cronopios y Famas. Y a mí, yo le he preguntado a los 2 compositores anteriores claro, que han venido a contarnos respecto a los estrenos de sus obras, ¿cómo se estrena una obra en Zero Gravity? Porque para que la gente que no escuchó esas conversaciones y pueda claro, instalarse, suena contradictorio, digamos, ¿no? Porque digamos que una obra tiene, ¿cierto?, una lógica, tiene cada instrumento haciendo lo suyo, está compuesta para una serie de instrumentos para que suene, para que repase ciertas melodías, etc. Y Zero Gravity es un espacio de improvisación. Claro, es un espacio con mucha libertad, pero que de alguna forma igual va conectada con ciertos conceptos filosóficos. O sea, si de alguna forma nosotros hablamos de el lenguaje, por ejemplo, de Monk, si tratáramos de llevar a Monk a Zero Gravity, lo que trataríamos de hacer es sus principales melodías. Por ejemplo, haciendo un homenaje a Cecilia, es como que nosotros agarráramos la poesía de Cecilia y la tratáramos de hacer en distintos tonos, en distintas alturas, en distintos instrumentos. ¿Cómo sonaría esa poesía tocada en un tambor? Pero igual en nuestra mente está la poesía. Entonces, en ese sentido, es cómo conectamos el ADN de la obra con distintos instrumentos y desde ahí nosotros vamos creando en tiempo real la obra. Ok, entonces, pongámoslo así. Claro. El estreno existiría una versión de la suite Cronopios que probablemente vamos a escuchar cómo claro, es y claro, luego ustedes se van a dedicar a desarmarla. Totalmente, a deconstruir, como estábamos hablando antes. De la deconstrucción. Claro, totalmente, muchas veces, y los mismos compositores. Yo me acuerdo que a muchos compositores se les dice que escriben mucho, que hay mucha música, y claro, de alguna forma lo que nosotros hacemos es poner toda la música sobre la mesa y empezar a escuchar hoy qué pasa en el área del bajo, qué pasa en los sonidos medios, en los sonidos más agudos, pero finalmente esto es muy como la vida. Si nosotros vemos un paisaje y vemos ese paisaje que tiene una casa, que tiene un árbol, empezamos a construir, oye, el árbol está amarrado a la tierra o está al revés, amarrado en el cielo y del cielo baja a la tierra. Entonces empezamos a hacer como ese análisis del dibujo en tiempo real y lo vamos obviamente disfrutando en base a las texturas y colores que tenemos en la orquesta. Ahora, en tiempo real es muy importante. Voy a pedirte que nos expliques 2 cosas, ¿no? Porque yo estuve en el primer concierto que claro, hicieron, entonces yo conozco la experiencia de Zero Gravity. Pero vamos a ayudar a que la gente que está en la casa y que no ha visto al Ensamble por la Paz se pueda hacer una idea. Estamos hablando de ¿cuántos músicos? Somos 12 músicos y músicas en escena. Entonces tenemos una área de percusiones. Claro, tenemos 3. Sí, tenemos una sección de batería, de percusión centroamericana y percusión africana, que eso le da también obviamente otra textura, porque finalmente si nosotros vamos a la música desde Canadá a Chile, pasando por Brasil, por Cuba, por todos los países de Latinoamérica, igual nuestra madre es África. Y en eso estamos así, desde la cueca hasta el huayno, hasta el jazz, hasta la rumba, hasta la samba brasileña. Toda tiene su clave en África. Y claro, para nosotros es súper importante tener ese componente para que de alguna forma esas claves nos sirvan para poder conectar. Son los puntos puntos de común denominador entre distintos estilos musicales del mundo, y África obviamente es como la madre de todo eso. Entonces ahí tenemos una sección muy entretenida de
percusiones, tambores grandes con la batería, con la percusión más afrolatina. Después tenemos la sección de pianos, guitarras y bajos, que de alguna forma le da los colores, los acordes, que sostiene como más las texturas. Y después tenemos todo lo que son los melódicos, la trompeta, los saxofones, clarinete, flauta, voz, y eso nos permite también generar lo que en la música se llama el contrapunto, las historias paralelas. O sea, yo voy contando mi historia mientras otros instrumentos van también contando su historia y generamos un contrapunto quizá bastante complementario hasta que en algún minuto de la vida nos encontramos. Bueno, fíjense, o sea, imagínense eso, son 12 personas ahí en el escenario que... En este caso, ensayaron además en la suite Cronopios, sí. ¿No? Saben perfectamente de qué va, pero en algún momento sale el jefe, que es Oriol León, y dice, ya, hasta acá llegó este orden y vamos a empezar a trabajar esto que es Zero Gravity. Y para uno que está en el público es muy emocionante verlo, porque es, como yo decía la otra vez cuando hacíamos una entrevista sobre esto, es como entrar a la cocina. Claro, es ir a un restaurante, entrar a la cocina, pedir un plato y ver cómo lo vamos preparando y que de alguna forma, si tú me dices, oye, ¿qué pasa si le ponemos además este otro ingrediente? Ok, vayamos probando. Y que finalmente el resultado siempre lo estamos haciendo con mucho amor. Es eso. O sea, finalmente el proceso es mucho más importante que el resultado porque finalmente sabemos que lo estamos haciendo con tanto amor que lo disfrutamos todo. Entonces, si finalmente se genera una disonancia más o una disonancia menos, aprendemos a reconocerlas y aceptarlas y de alguna forma a compartirlas, porque finalmente la vida está hecha de disonancias y finalmente nadie puede caminar como en el mundo de las burbujas. Intentamos, pero claro. ¿Cómo nos va con eso? Claro, ¿no? Pero de repente también es entretenido pinchar esas burbujas, entonces jugar a esas tensiones yo creo que es interesante. Ahora, es que se me cruzan dos cosas. Uno es... Cuando yo vi Zero Gravity, para el primer concierto, lo que tú les presentaste a los músicos, vamos a hacer esto, ellos no conocían. Claro. En este caso sí conocen. Sí, es que... ¿Cómo se trabaja? Buen punto. Es que yo creo que vamos trabajando, porque finalmente lo que hemos intentado es replicar este concepto de que las orquestas tradicionales de música clásica siempre tienen 2 a 3 repertorios distintos, que son normalmente o suites o sinfonías. Entonces, ¿cuánto dura eso? Alrededor de 20, 25 minutos. Y en este caso nosotros hemos intentado siempre armar una obra, o sea, un estreno de obra de algún músico chileno y algún músico o género o sonido internacional. Entonces, claro, cuando vamos ya a la improvisación mucho más abierta, lo que intentamos es el repertorio internacional más la obra chilena, ver cómo encontramos un punto en común entre estos dos conceptos. Entonces, por ejemplo, cuando tú fuiste nos tocó Latin Jazz, ¿cierto? Trabajamos mucho lo que eran Horace Silver, Paquito de Rivera, y el estreno de obra, si no me equivoco, era de Joaquín Bustamante, guitarrista. Y Joaquín es súper bluesero, o sea, él ama el blues y claro, cuando nos movemos para el blues, entonces es interesante cómo desde el blues podemos viajar. Ahora con Thelonious Monk ahora en llamas. Claro, o sea, es que Monk es muy open, entonces entre el blues y el latín buscamos ese punto en común y eso nos permite de alguna forma, claro, no sé si llamarles límites o bordes, pero claro, nos permite estar dentro de un lenguaje, por decir así. Entonces, en este sentido, es muy interesante porque, como dices tú, Monk tiene el mundo del blues, pero tiene el mundo del jazz y además tiene el mundo de la vanguardia. Si finalmente Thelonious Monk, para quienes no conocen, e invito a conocerlo, debe ser uno de los 4 o 5 compositores más importantes en la historia de Estados Unidos. Incluso mucha gente, yo me acuerdo cuando yo estudié allá, le hablaba como la música docta afroamericana. Él, Duke Ellington, Maria Schneider, y se me está escapando uno más, pero son 3 o 4 compositores. Gershwin te diría una desde acá. Claro, también podría ser Gershwin. y son como 4 o 5 compositores que cambiaron toda la tendencia y es más, incluso compositores como por ejemplo acá en Chile, Víctor Jara, reconocen haber escuchado a estos artistas y de alguna forma haberse influenciado de la música de un Thelonious Monk. A propósito de Thelonious Monk, que tenía esa pregunta guardada cuando tú dices que se considera como música docta afroamericana, ¿eso también puede producirse esta distancia? Claro. Cada vez dicen, no, pero Thelonious Monk ya hablamos de otra cosa, ¿no? Porque cuando pensamos en Gershwin, por ejemplo, uno dice jazz estándar, claro, ¿cierto? Entonces ahí son canciones melódicas, fáciles de seguir. Ópera norteamericana, claro. Claro, entonces uno va, ¿no? Pero Thelonious Monk trabaja mucho más con la música contemporánea, entonces hay más disonancias, hay más a tempos, hay unas vueltas locas ahí que podría empezar la gente, pero eso se requiere un posgrado para poder entenderlo. ¿Qué les decimos al respecto? No, al revés. Yo creo que Thelonious Monk es quizás también una de las personas más cercanas
para escuchar y sobre todo para iniciarse en el mundo del jazz. O sea, si tú nunca has escuchado de jazz, Monk es un muy buen camino porque además Monk tiene un concepto emocional súper personal. O sea, todas las obras de Monk están inspiradas en sus hijos, en su esposa, en sus amigos, en gente que lo apoyó y que de alguna forma, si uno empieza a escuchar los temas, se da cuenta que los nombres de esas personas están en los acordes disonantes, como dices tú. Entonces, se ve o cuando uno entra en el mundo de Monk, se siente una cosa como media infantil que es muy bonita y que tiene que ver con que él regresa a su juventud para tocar como un niño con esa libertad de, ok, no sé si esto está bien estéticamente o no está tan bien estéticamente, pero lo interesante es que lo estoy disfrutando y que de alguna forma quiero que la gente pueda también abrirse a nuevas sonoridades desde el espacio emocional que es, oye, este es el acorde que hizo mi hijo, prem, 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 prim, prim, prim. Y claro, porque el hijo se acercaba al piano y le hacía prim, prim, prim al piano. Y eso nosotros lo escuchamos en la música de Monk. Entonces no necesita más que, además que yo siempre pienso, con todo lo contemporáneo, con la danza, con la pintura, con la música, la primera entrada siempre es la emocional. Sí, totalmente. O sea, y de alguna forma la primera y la última. O sea, es súper importante como los doctores de alguna forma meten a Mozart esto como cuando tú eres niño estudias Mozart y al final de tu vida vuelves a estudiar a Mozart. Yo diría que eso pasa con Monk. O sea, cuando tú entras al mundo del jazz, Monk es una muy buena primer espacio para conectarse con lo emocional, con las disonancias, con el juego, con el volver a ser niño o niña. Y al final de tu vida, claro, entras en la profundidad de nuevo de Monk con respecto al blues, a la vanguardia, lo que tú dices, pero que no tiene que ver con la dificultad de la música, sino que es netamente lo que tú dices, cómo llevamos ese espacio emocional a poder tocarlo en un ensamble también súper grande y que lo que queremos que también suene ese como tum, 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 del jazz, que es como tan entretenido y que de alguna forma llama a la gente, wow, qué bonito ese sonido que tiene como tantos graves y tantas como disonancias del blues. Puede traer su boina o no, será bienvenido a Sala Master, sí, a disfrutar entonces de este tercer concierto de la temporada 2023 del Ensamble por la Paz en la Sala Master. La entrada general es de 5.500 pesos, además súper accesible para que puedan venir. Las ventas están en Passline, passline.com. Pueden encontrarse entonces con este concierto del Ensamble por la Paz, de Thelonious Monk, Zero Gravity y estreno de Suite Cronopios, y ahí se van a mezclar los lenguajes. Totalmente, y claro, y invitar a la familia completa, porque de verdad de alguna forma el último concierto también había niños, niñas y lo pasaron súper bien con esto de los distintos sonidos, y lo interesante es que también vamos presentando los instrumentos. O sea, es muy distinto escuchar a toda la orquesta sonando en conjunto a escuchar primero una trompeta, un clarinete, y que poco a poco vayan sumándose. Entonces de alguna forma vamos construyendo un relato con la audiencia y de alguna forma que la familia pueda disfrutar de eso. Realmente yo sé que lo van a pasar muy bien. Ese te sale el docente. El educador interno, claro. El educador interno que está ahí a flor de piel, porque de verdad es muy real. Si uno nunca ha visto un concierto de jazz, ver al Ensamble por la Paz haciendo Zero Gravity es una súper buena experiencia para entender cómo funciona esto de la improvisación y cómo finalmente, como dice la gente que sabe, para improvisar hay que estar muy bien preparado. Entonces van a ver a 12 intérpretes, todos muy, muy talentosos, todos muy virtuosos, ahí disponibles para jugar y para entretenerse en ese proceso. Así que este día jueves, en 27, 20 horas, en Sala Master Miguel Claro 509 Providencia, el Ensamble por la Paz con Thelonious Monk, homenaje, y también este estreno de Suite Cronopios de Tati Mora. Le mandamos un abrazo entonces a todo el equipo del Ensamble por la Paz y les dejamos invitados, queridísimo. Te dejo ir. Eso, este jueves nos vemos, les esperamos para escuchar mucha música, para improvisar y para pasar un rato que sea una experiencia que a todos nos acerque emocional y musicalmente. Bueno, les dejamos entonces esa invitación y antes de despedirme yo les dejo otra porque vuelvo a las 5 de la tarde a hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con Volcanes, que tienen nueva canción, y también con nuestra querida Carla Brunenwald, que hace rato no conversamos con ella. Yo la encuentro tan talentosa, tiene tanto que contarnos la Carla, así que vamos a estar hablando con ella a las 5 de la tarde en nuestro Radiópolis, y mañana a las 10 regresamos con el Pancho, con Manuel. Si no se muere de resfrío antes, Manuel, por favor, no mueras. Y también con nuestra querida productora Tania González. Que estén muy bien, nos vemos.